Una para el lado de la justicia, por fin, por suerte, y gracias, no tanto por suerte, sino gracias a la persistencia y a la cabezadurez, me gusta decirlo así, de la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿De qué estamos hablando? Se logró que la causa que investiga la mafia del desmonte en Chaco no pase a la justicia provincial y quede en la justicia nacional. ¿Por qué es importante, más allá de los leguleyos? Es porque si pasaba a la justicia provincial, los jueces locales son mucho más presionables porque tienen menos poder por el poder local, por el poder de los empresarios del desmonte. En cambio, si queda en la justicia federal, digamos ya en un ámbito nacional, tiene que ver ya con una posibilidad de por lo menos tener la posibilidad efectivamente de que asociaciones como abogados ambientalistas frenen a esta gente que está desertificando el monte chaqueño. Esto es muy importante porque al no haber pasado a la justicia provincial se frenó que se archive. Al quedar en la justicia federal se logró que se mantenga activa, y a mí lo que me interesa destacar es que la militancia ambientalista, los abogados y las organizaciones territoriales aportaron una cantidad impresionante de pruebas. Estamos hablando de documentos, mapas georreferenciados, permisos irregulares, fotos, videos y nombres propios. Todo eso está en la causa para frenar el desmonte ilegal de los bosques nativos, en este caso del bosque chaqueño, y tiene el mote de la mafia del desmonte, pero en realidad también adentro de ese nombre que me parece muy marketinero y muy efectivo y nos ayuda mucho a comunicar, lo que hay que dar cuenta también es que hay empresarios, políticos y tanineras que están siendo investigados. Hay nombres propios. Esta gente, en este caso, justamente quiso hacer esta mega maniobra de implementar un ardid judicial para que la justicia provincial del Chaco se encargara de, vamos a decirlo en criollo, cajonear la causa, pero bueno, finalmente se logró que quedara en el fuero federal y están contentos, están festejando, nosotros también, así que me parece importantísimo porque la idea es que se deje de podar, que se deje de talar, que se deje de desmontar. El trabajo del desmonte es uno de los trabajos más esforzados por parte de los peones que lo llevan adelante con pequeñas hachas. Tienen que entrar primero para que después entren las topadoras. Esto se está haciendo en toda la Mesopotamia, en Entre Ríos me consta, en los campos de algunos chacareros que ya no son tales, sino que empezaron a desmontar todo y empezó a pasar la topadora y empezó a ser tierra de sembradío, empezó a ser tierra de soja. Bueno, esto también pasa en Corrientes y esto también pasa en Misiones y en el Chaco, en toda el NEA, el noroeste de nuestro país. Y están desmontando, están sacando los bosques nativos para plantar soja. Así de grave, así de terrible, pero bueno, en este caso la Asociación de Abogados Ambientalistas, a quien aprovechamos para saludar, lograron por lo pronto que quedara en la justicia nacional. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un poco recurrente en nuestro programa, pero la verdad que nos interesa muchísimo profundizarlo. En breve vamos a conversar con Pablo Berkovich. Él es diseñador industrial de la FADU, de la UBA, y vamos a estar hablando de esta tensión que hay entre desarrollo y ambiente, una tensión que muchas veces es falsa, es una falsa dicotomía, pero muchas veces no, y es la que por lo pronto atraviesa los debates, la discusión, la conversación aquí en Argentina. En otros países habrá otras conversaciones. Aquí en Argentina esa es la que predomina. ¿Por qué? Porque hasta incluso no nos estamos poniendo de acuerdo en el uso de los términos
para hablar de los recursos naturales. No son recursos naturales, son bienes naturales. Son bienes, no son recursos. Es una distinción semántica, no, es una distinción política. ¿Por qué? Porque si son bienes, no necesariamente tienen que ser extraídos, industrializados, no necesariamente se tienen que convertir en mercancía, no necesariamente se tienen que convertir en materia prima para ser el primer eslabón de las cadenas de valor que se desarrollan en nuestro país o afuera, porque esa es otra discusión. Extractivismo puro y duro, vengo, me llevo el recurso o bien natural y lo industrializo en los países centrales, o se industrializa en nuestro país. Si se industrializa en nuestro país, ¿está bien entonces el extractivismo? Es una pregunta muy profunda. No pretendemos en un ratito que tenemos aquí en nuestro programa en Está Pasando Ambientalismo Popular, no pretendemos darle ya una respuesta, obviamente, pero sí que quede planteado el debate y también que queden planteadas estas posiciones que suelen ser muy antagónicas y que muchas veces terminan en discusiones feroces. No sé si la ferocidad aporta a la hora de saber qué vamos a hacer con el petróleo de Vaca Muerta, a la hora de saber qué vamos a hacer con el litio que hay en nuestro país, a la hora de saber qué vamos a hacer con el uranio, que ahora parece que Estados Unidos le puso el ojo, pero que en realidad Estados Unidos ya le había puesto el ojo a mitad del siglo pasado, y esa eterna discusión que hay entre ¿cómo desarrollamos? ¿Hay un desarrollo posible sin afectar al ambiente, o hay que respetar un conservadorismo o un conservacionismo extremo, casi inmovilizante, que muchas veces hace que no se pueda tocar ni intervenir el ambiente? Bueno, se puede intervenir el ambiente, por supuesto, estamos interviniendo el ambiente, pero lo tenemos que hacer desde otro paradigma totalmente distinto al que predomina en este momento, un paradigma capitalista, un paradigma del cual ya había hablado Carlos Marx, había hablado Juan Domingo Perón, había hablado el Papa Francisco. Miren, 3 varones, les estoy mencionando, 3 patriarcas que han sentado posición sobre estos temas, así que vamos a profundizar y, como le digo, solo vamos a dejarles preguntas y después, en todo caso, ustedes nos responden. Aquí está llegando nuestro entrevistado. De paso, les recuerdo nuestras redes. Métanse en Eva Justicia Social y en Está Pasando Ambientalismo. Adelante, Pablo Berkovich. Ya te presenté antes, ya dije cuáles eran tus cargos, tus títulos, pero bueno, si querés lo recordamos. Sos diseñador industrial de la FADU. Exactamente. Ahora acabo de entregar, por suerte, mi tesis de maestría en diseño para la industria, diseño estratégico para la industria, de hecho. Bueno. Así que estamos trabajando hace mucho tiempo con empresas, sobre todo industriales, desde el sector privado y también desde el público. Y acabas de presentar un libro. Sí, exactamente. Sacamos Planificación o Dependencia con Nahuel Sosa, sí. un compañerazo con el que ya hemos laburado juntos. Y sacamos Planificación o Dependencia, un libro de Ediciones Futurock. La verdad es que está teniendo una recepción impresionante. Sí, yo lo leí, está buenísimo, léanlo. Está teniendo una recepción impresionante, pero no solamente que se está vendiendo mucho, sino algo que me alegra más aún, que es que cuando hacemos presentaciones, sí, que hicimos ya 4 o 5 presentaciones, se llena de gente. Bien. Pero se llena de gente levantando la mano y proponiendo y discutiendo y diciendo justamente esto de tratar de salir de la parálisis del análisis y de la denuncia y del frenar y justamente promover una alternativa, ¿no? Empezar a proponer y a través de esas propuestas empezar a generar una alternativa a esto que estamos viviendo. Estuve leyendo el capítulo, estuve leyendo todo el libro, pero vamos a profundizarnos en el capítulo de, me encantó el nombre que le pusieron al capítulo de Enemigos Íntimos, Ambiente o Desarrollo. Y recién habíamos enumerado algunos de los debates, muchas veces falsos, algunas veces no tanto, que hay entre esos dos polos que parecen dicotómicos, pero que pueden no serlo necesariamente. Mirá, ahí no solamente está esta falsa dicotomía entre ambiente o desarrollo, sino que en el libro, durante el libro, tratamos de desenmarañar
tener un montón de otras falsas dicotomías, Sí. como lo es el sector privado y el sector público, el Estado y el mercado, que eso es imposible de disociar. El capital siempre planifica y cuando planifica nunca lo hace disociado del Estado. Y nosotros, cuando justamente tenemos que trabajar con nuestras pymes nacionales y con el desarrollo que nos hace falta en el país, también lo tenemos que planificar desde el Estado, y el Estado tiene que trabajar constantemente con las empresas privadas, o sea que esa dicotomía también es falsa, así como es falsa la dicotomía del mercado interno y el mercado externo, estos que dicen solo hay que exportar los recursos naturales y nada más, no hay que pisar en el mercado interno para poder exportar. Hay un montón de falsas dicotomías que tenemos que romper para concentrarnos en tal vez una única dicotomía, que es el desarrollo o el antidesarrollo. Sí, pero ahí, por ejemplo, si vos tenés la posibilidad de generar desarrollo Sí. en propio, ponele una empresa, te digo, hasta te lo embellezco, una pyme A ver. que emplea solo mujeres, madres solteras, no, pero digo, la mejor ideal Sí. posibilidad para desarrollar los recursos o los bienes naturales, viste que hay como una discusión con eso. Aquí en Argentina industrializarlo, incluso exportar materia con valor agregado, hacer toda la cadena de valor acá. ¿Qué hacemos con el ambiente? Es que justamente la dicotomía entre ambiente y desarrollo está agonizando, está muerta esa dicotomía, porque cada vez somos más y cada vez hay muchísimos menos que piensan que hay una enemistad entre No, está bien, pero más ambiente y allá de lo desarrollo. Esperá, cuantitativo. ¿Por qué? Lo que digo es, no es posible pensar un desarrollo nacional sin pensar en el ambiente, y no es posible pensar un ambientalismo sin pensar en ese desarrollo. ¿Por qué? La misma pregunta que yo le hago a los industrialistas, yo me considero un industrialista, es la misma que le hago a los ambientalistas. ¿Para qué? ¿Por qué somos industrialistas los que somos industrialistas? Y bueno, no porque somos caprichosos y nos gustan las tuercas y los procesos productivos. Somos industrialistas porque la industria paga 42% mejores salarios que la media. Somos industrialistas Sí. porque la industria exporta la mitad de lo que exporta Argentina si contamos la agroindustria. Somos industrialistas porque el 60% de las inversiones en I+D+I que hacen las empresas lo hacen las empresas ligadas a la industria. Entonces, la misma pregunta es la que hay que hacerle a los ambientalistas y decir, ¿para qué sos ambientalista? Y bueno, la respuesta tiene que ser la misma. Por el bienestar, por la felicidad. De hecho, el último capítulo del libro de Planificación o Dependencia es ¿para qué hacemos lo que hacemos? La felicidad, el fin último, ¿no? Trabajar justamente con ese fin último. La industria es un medio para un fin. El ambientalismo es un medio para un fin. Todo lo que hacemos tiene que conducirnos a un mejor bienestar de la humanidad. Es decir, ¿para qué queremos justamente hacer política con lo que hacemos? Por eso digo que la misma pregunta hay que hacerle a los ambientalistas y a los desarrollistas o los industrialistas, y la respuesta tiene que ser la misma. A ver, yo voy a industrias y a empresas y ya todo lo que hacían antes por cuestiones simbólicas, digo, energías renovables, Sí. procesos con desarrollo sostenible, todo eso que hacían de vuelta por cuestiones de ponerse una cocarda y decir, hago esto Greenwashing. yo, y greenwashing, ahora lo hacen por cuestiones económicas. Digo, un techo solar Sí. para una pyme, hoy se repaga en 3 o 4 años, con el avance impresionante de lo que fueron los paneles solares en su momento, que ahora se hacen casi todos en China. Bueno, ahora sí, una empresa invierte en un techo solar, recupera su inversión en 4 o 5 años sin hacer absolutamente nada. Como, a ver, una pyme cuando cobran para un bien de capital, para procesar algo y para generar un producto, más o menos la repaga en unos 7, 8 años. Pero esos 7, 8 años tiene que estar trabajándola. Claro. Ahora, un techo solar no. El techo solar lo instala y en 4 o 5 años ya está. Listo, Trabaja para vos. Listo, lo pagás. Por eso digo que hay un montón de cuestiones que tenían que ver antes con un greenwashing, o tenían que ver antes, no necesariamente con un greenwashing, sino justamente con algo simbólico, un poder simbólico. Ahora está atravesado siempre por lo material. De nuevo, no solamente las cuestiones de techos solares o de la energía que hoy en Argentina y en el mundo está creciendo, el peso energético que hay sobre las empresas, ahora es más fuerte por ahí que otro tipo de pesos, como, no sé, recursos de capital de trabajo, materiales o lo que sea. Hoy el peso energético es fuerte, entonces de vuelta el tema de la energía renovable Sí. es importante, pero también las certificaciones. Hoy, para entrar a algún mercado exigente, vos necesitas tener algunas certificaciones que tienen que ver
ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el desarrollo sostenible, que tienen que ver con la buena utilización de los recursos naturales. Y que si vos no haces eso, no podés entrar a algunos mercados. Sí, sí, sí. Hay Europa es muy certificaciones, exigente. hay barreras Sí. arancelarias que son muy firmes, y si vos no haces eso a nivel nacional, bueno, es muy difícil que puedas entrar a esos mercados. Por eso, de nuevo, esa enemistad falsa entre ambientalismo y desarrollo, industrialismo, es mentira. Y te doy un argumento a favor de tu argumento, ya que antes te di el contrario. A ver. Hay un montón de industrias, o la novedad es, ahora le ponen el nombre de empleos verdes, porque hay un montón de industrias que se dedican a procesar residuos industriales Claro. de otras industrias. Claro. Y eso genera laburo, genera trabajo. Pero sí, totalmente. O sea, hay un montón de vectores. Yo puedo estar justificándote todas las cuestiones que salen de esta dicotomía falsa entre ambiente y desarrollo. Lo que digo es, ya hay una historia de eso también. Digo, ya en el libro lo tratamos. En el libro justamente lo que rescatamos es, bueno, el subtítulo de tu programa, Sí. digo, ambientalismo popular. Digo, ¿qué es ese ambientalismo popular? Ese ambientalismo popular ya lo pensó, digo, desde el marxismo que se viene Sí. pensando, ¿no? Desde el siglo XIX que se viene pensando quiénes son los acreedores o los deudores del planeta en términos ambientales, en términos climáticos. Perón lo dijo en el 73, tipo preclaro, que en términos de vanguardia. Después no quieren hablar de progresismo y peronismo, es una otra tontería, Otra dicotomía al Pepe. dicotomía falsa. Un tipo que era vanguardia total y estaba hablando cuando nadie hablaba de eso. En el 73 pronuncia un discurso espectacular a favor del ambiente y justamente a favor de esta cuestión de acreedores y deudores. Lo mismo pasó con Fidel Castro en los 90, Sí. que en sus discursos de los 90 lo que generó fue que en la ONU se empiece a trabajar con esto de acreedores y deudores de lo que es el ambiente y lo climático. Se empezó a trabajar en la ONU a partir de esos discursos. Digo, la ONU ya reconoce que hay acreedores y deudores, y a mí me parece que esto también puede llegar a ser una propuesta nuestra, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que exista un fondo monetario internacional y que sí, que exista un fondo ecológico internacional o climático internacional para ver justamente quiénes deben y quiénes son acreedores. Sí, porque aparte está el peligro de que sean los mismos fondos de inversión de la timba financiera internacional los que se pongan a timbear los bonos verdes, como se dice, o las acreencias ambientales. Y con respecto puntualmente a esta lógica de lo financiero, ustedes ahí en el capítulo lo dicen así como lo decías recién vos, de este fondo ecológico. ¿Qué vínculo tiene que haber entre...? Porque, por ejemplo, ahora recién en la COP se presentó esta discusión, ¿no? De nos van a financiar nuestro desarrollo en economías de la sustentabilidad y nos vamos a volver a endeudar nosotros, que no somos los que generamos desde el sur global la cantidad de emisiones de carbono que sí generaron los países centrales. O sea, encima nos vamos a volver a endeudar para eso. No, es que claro, nosotros no nos tenemos que endeudar. En realidad nosotros lo que tenemos que generar ahí con el mundo de las finanzas es un círculo virtuoso que desencadene lo productivo. Es decir, yo te nombré, por ejemplo, recién el tema de los techos solares o el tema de las energías renovables. Bueno, nosotros hasta hace unos años, hasta hace 2 o 3 años, teníamos créditos blandos con tasas recontra subsidiadas. Exacto. Para que una pyme nacional pueda endeudarse de vuelta a una tasa subsidiada por el Estado Nacional que posiblemente estaba apoyada por un organismo internacional, Sí. a una buena tasa de vuelta, para que esa pyme pueda pagar no de su bolsillo, no de su colchón, no de todo lo otro que tiene que hacer en términos de inversión y desarrollo y demás, sino poder conseguir para esa agenda, que es una agenda conveniente no solamente para la empresa, sino para todos, una tasa muy conveniente, mucho más conveniente que la que debería tener para comprar cualquier otro tipo de bien de capital. Esa pyme debería poder endeudarse a una tasa todavía mejor, Claro. tratándose de energías renovables o procesos de desarrollo sostenible. Y ahora, pero vamos Esto lo tenía, hasta hace Sí, 2 o sí, 3 sí, años existía. el Banco Nación tenía una tasa que era muy buena justamente para estas cuestiones, el Banco Provincia también, pero bueno, lo que empieza a pasar es que si esa agenda no está impulsada a nivel nacional por el Estado Nacional, y es muy difícil que se consigan y que se puedan dar esos subsidios de tasa, y es muy difícil llegar a una tasa buena, primero con las tasas que ya tenemos, que son horribles para las pymes, Sí.
Ahora están bajando un poquito, espero que bajen muchísimo más, pero están por las nubes. Bueno, es muy difícil que una pyme tome una decisión como poner un techo solar cuando solito, no puede ni pagar los sueldos, además, ¿no? Y con respecto al diseño industrial puntualmente, también me parece que está bueno lo que plantea el libro con respecto a cómo planificar la industria. Y yo pensaba en un ejemplo que te lo quería preguntar. ¿Viste las cápsulas de las máquinas de café que son un horror ambiental porque son plásticos de un solo uso y que, si bien las empresas digo, no solo las cafeteras, sino las empresas de café que las usan, tienen un sistema de recolección o de circularidad. Bueno, la mayor parte de la gente la termina tirando a la basura y terminan en los basurales del conurbano. ¿No hay ahí una falta de mirada de planificación ambiental para incluso productos de consumo diario muy masivos y muy cotidianos? Sin dudas que hay que planificar el ambiente. Sin dudas que así como hay que planificar la industria, hay que planificar justamente el impacto que va a tener la industria sobre todo en nuestro suelo argentino. Y sáquense de la cabeza esto de que vamos a poder desarrollarnos sin tener ningún tipo de impacto. Todo lo que hagamos, todo lo que el hombre y el argentino haga para poder desarrollarse, y la Argentina va a tener algún tipo de impacto. Entonces, pensemos justamente cuál va a ser ese impacto, cómo va a ser ese impacto y para qué, sobre todo para qué va a ser ese impacto. Nosotros tenemos que pensar un montón de leyes que vayan en ese sentido que vos acabas de decir, de reducir el impacto de la producción y del consumo también en el ambiente. Y eso lo vamos a tener que hacer igual pensando con las instituciones intermedias. Nosotros diferenciamos en el libro la planificación liberal. El Estado siempre está presente, eso lo decimos constantemente, exacto, ¿no? Pero defendemos una planificación nacional y popular en contraposición a una planificación liberal, justamente porque la planificación nacional y popular, primero, tiene que ser con un pueblo muchísimo más activo, es decir, justamente la gente decidiendo, el pueblo decidiendo, claro, presupuestos, tomando decisiones, y eso no es una cosa utópica, ¿eh? Lo vemos en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, los que se urbanizaron mejor, los barrios populares que se urbanizaron mejor, son los que tuvieron más presencia de las personas que vivían en ese barrio. Total. Y las que se urbanizaron peor son las personas a las que no se les consultó nada para hacer esa urbanización. Bueno, eso tiene que estar presente en absolutamente todo, pero además de consultarle al pueblo, hay que consultarle a las instituciones intermedias, a esa comunidad organizada, a esas cámaras empresariales, a esas pymes que también justamente producen y generan ese tipo de consumos. Porque vos no podés pensar una ley en un cuarto cerrado con 4 burócratas y después tiene un impacto tremendo en tu fuerza productiva. Tenés que hacerlo justamente con plazos adecuados para no herir de muerte a algunas unidades productivas y no generar justamente que ese fin último que vos tratás de construir, ese bienestar popular, ese bienestar de la gente, que salga más a comer, que tenga más guita para ir a disfrutar con sus amigos y demás, bueno, no podés condenarla con una planificación desconectada del pueblo. Entonces, les vas a tener que ir a consultar, porque yo vi un montón de leyes que salieron para un lado, para el otro, que están absolutamente desconectadas de las necesidades de esos actores intermedios. Bueno, así no fue, ¿no? Y la última y más difícil de todas, viste que las cámaras empresarias, puntualmente la AmCham, se opuso, hizo un lobby muy fuerte en contra de la ley de envases, que me parece clave a la hora de pensar la industria. ¿Cuál es tu posición al respecto? Pero yo estoy a favor, pero de vuelta, yo estoy a favor de todo, no me parece, pero no, es que esta cosa de no puedo hablar de reforma laboral porque soy peronista, no puedo hablar de productividad porque soy peronista. Sos muy peronista, no puedo Pablo. hablar, basta, loco, yo quiero una reforma laboral, pero yo quiero no solo quiero hablar, quiero operar justamente para que haya una reforma laboral, para que haya una reconversión productiva en mi país, para que haya leyes que justamente impacten menos sobre nuestro suelo, sobre nuestro ambiente, sobre nuestro clima, porque eso va a tener impacto, si es que justamente nos desarrollamos y lo hacemos mal, va a tener impacto sobre las clases menos pudientes, sobre las clases que más sufren todos los días, van a sufrir más todavía. Entonces, obvio que hay que pensar en todo ese tipo de cuestiones. Yo quiero una reconversión productiva, por ejemplo. Y esa reconversión productiva, si no la haces
al lado de las cámaras empresariales, al lado de las federaciones, de las A veces se van a instituciones enojar intermedias. ellos, Bueno, hay que discutirlo, pero hay que discutirlo con ellas, hay que discutirlo con las empresas, porque obviamente que además de esa reconversión productiva o de esa transformación productiva, que siempre que se la quisieron vender, se la vendieron para fundirlas. Acordate de lo que fue el macrismo con el programa de transformación productiva, Sí. acordate de lo que fue las super reformas del menemismo, que los fundió a todos y nunca separó tanto a la industria como con el menemismo. Lo mismo pasó con la dictadura. Y obvio que un industrial, si le decís reconversión productiva o transformación productiva, va a temblar y te va a insultar, porque siempre lo intentaron arruinar con la misma fórmula. Bueno, esa reconversión productiva que tenemos que generar nosotros es dando plazos. Tenés que generar plazos de 15, 20 años y con un apoyo del Estado muy fuerte, como se hizo en todos los países del mundo que se desarrollaron a través y a partir de esa reconversión productiva. Corea, ¿cómo generó una reconversión productiva? Con un apoyo del Estado enorme, con una cantidad de plata tremenda y de vuelta con plazos certeros, porque a las pymes y a la industria de nuestro país también le pasa a los empresarios que primero le das unas reglas y a los 4 años le das las reglas opuestas. Bueno, eso nos pasa en la Argentina en todos los En aspectos. todo, por supuesto. El empate hegemónico. Entonces, salgamos de que no podemos, por supuesto que quiero hablar de todos estos temas, de ley de envases, pero si no hablamos justamente en contacto con los actores productivos y Total. viendo el impacto que vamos a tener en nuestra fuerza productiva, va a ser siempre un problema. Sí, porque no se van a comprometer en el cumplimiento de la ley, no van a entender, o sea, no se van a sentir excluidos como parte importante de la producción. Pero bueno, por otro lado, estos actores económicos tienden a quedarse en el statu quo muchas veces porque justamente les implica un gasto, o cualquier movimiento les implica un gasto. Pero de nuevo, todas las inversiones que estaba haciendo con apoyo del Estado también, la industria argentina en términos de desarrollo sostenible, no la hacía únicamente por cuestiones simbólicas, la hacía justamente por cuestiones materiales, porque un buen desarrollo sostenible, una buena concepción del impacto ambiental de una pyme puede generarle más rédito material, más rentabilidad y más productividad. Eso es lo que hay que tener en cuenta para salir definitivamente ya de la falsa dicotomía entre ambiente y desarrollo. espectacular, Pablo, qué bueno que viniste. Gracias por la invitación. No, por Cuando favor. quieran. Y nos siguen, como les decíamos, en nuestras redes, en el Instagram del programa y de Eva TV, Eva Justicia Social. Y vayan a comprar el libro de Pablo, Planificación y Dependencia, y de Nahuel Sosa también. Adiós, amigos.